Hola, ¿qué tal a todos y todas? Bienvenidos una vez más a esta emisión de La Náusea TV. En esta ocasión nos acompañan Héctor Oz. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Rafael de la Garza. Buenas tardes, Mari. Un saludo al auditorio. Hola. Y en esta ocasión tenemos a un invitado que es Jesús Medina. Hola, Jesús. Hola, gracias por la oportunidad y bueno, saludos a todos. Gracias por estar aquí a los tres y un gusto saludarlos nuevamente. Bueno, en esta ocasión vamos a debatir, vamos a platicar sobre un tema que está moviéndose y que está muy candente en todos los escenarios respecto a la política mexicana, es la cuestión del INE versus Morena. ¿Cómo se ha dado o cómo un aspecto de algo como la selección de candidatos y la dinámica al interior de cada uno de los partidos, particularmente el que más ha llamado la atención ha sido el caso de Morena, y con el tema de Salgado Macedonio se ha catapultado a tal medida que ha generado un tipo de fricción entre el Ejecutivo y el Instituto Nacional Electoral. En este sentido, es sumamente interesante cómo algo como la selección de candidatos, las elecciones primarias, la democracia al interior de los partidos puede llegar a generar algo tan grande que modifique la dinámica y que modifique el tipo de interacciones que se están llevando a cabo en una contienda electoral aún previo a las elecciones. Algunos plantean que está siendo muy severo la forma en la que está actuando el Instituto Nacional Electoral y que está generándole problemas al Ejecutivo y a lo que se prevé en las próximas elecciones. En este sentido, ¿cuál sería el trasfondo en el debate que está sucediendo y que está conmocionando en todo el país respecto a INE versus Morena? Rafael, ¿qué opinas al respecto? Gracias, Vare. Sí, creo que, bueno, algunos lo han llamado una crisis institucional porque pues es como un encontronazo entre un órgano autónomo como el INE, que es como el órgano autónomo por excelencia, y del gobierno federal, pero sobre todo con Morena, con el partido, digamos, gobernante. ¿Sí? Entonces ha habido dimes y diretes y no una serie de enfrentamientos que pues han alertado a más de uno en el sentido de lo peligroso que puede resultar que el presidente declare que los órganos autónomos no sirven, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hay detrás de esta crisis institucional? Bueno, básicamente el diseño de los órganos autónomos es una de las fallas estructurales. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente los órganos autónomos son, sí, un espacio de confluencia de fuerzas políticas. Los distintos consejeros se nombran en un sistema de cuotas en donde el que tiene más diputados tiene más consejeros y el que tiene menos tiene menos. Y entonces lo que se conoce como la partidización de los órganos electorales, sí, en particular del INE, pues es moneda corriente, es parte del diseño. Entonces esta crisis institucional lo que muestra es que no están alineados el órgano autónomo, sí, con el gobierno federal. ¿Por qué? Porque ese órgano autónomo fue elegido, los consejeros fueron elegidos hace tiempo, cuando había otra correlación de fuerzas en el Congreso. Esa correlación de fuerzas desaparece en el 2018, se conforma una nueva correlación de fuerzas que no corresponde con, ¿sí?, la forma en la que están distribuidos las lealtades de los consejeros electorales. ¿Sí? Entonces, eso, en mi opinión, está en la base. ¿Sí? Y entonces, básicamente, pues las propuestas que uno ve en las redes, pues, sin decirlo, plantean, pues es que hay que correr a Lorenzo. ¿Por qué? Pues porque Lorenzo pues, no jala con el jefe, pues. Mírenlo con Peña, qué bien se llevaba, pero miren cómo se lleva ahora con Andrés Manuel. No, no. Y entonces a nadie se le ocurre pensar, pues que eso es parte de lo que se conoce como equilibrios en un sistema democrático, ¿no?
sino ¿qué hacemos para quitarlo y poner a uno pues que esté más alineado con el presidente? Entonces, toda la cuestión de la autonomía es básicamente un chiste, ¿no? Nadie se lo cree en el fondo. Ahora bien, el otro tema es, en los últimos 20 años, sobre todo esta reforma que se hizo para precampaña, se dijo hasta el cansancio en el momento que no existía una tradición, que eso no iba a generar mayor democracia al interior de los partidos, que era una simple ilusión y que iba a costar más dinero. Efectivamente. Y entonces, ¿hoy qué tenemos? Partidos que no hacen precampañas, ¿sí? Que prefieren, básicamente, para evitar el desgaste, porque se dieron cuenta que las precampañas se sacan los trapitos al sol unos a otros del mismo partido, y el que queda, pues ya llega todo lleno de estiércol, porque, pues olvide, el que gana, ¿no? Los demás también, todos embarrados de estiércol, ¿sí? Porque las precampañas no sirven para proponer, para hacer propuestas, no, sirven básicamente para medir fuerzas, ¿sí? Y entonces dijeron, no, mira, mejor vamos a hacer una encuesta, y ahí hacemos una encuesta y ahí vemos quién queda, y así evitamos todo este desgaste. Y entonces ya nadie lo quiere hacer. Si a esto agregamos la cuestión de los dineros, sí, por ejemplo, en el caso de Morena, no hay dinero para campañas, pues menos para precampañas. Entonces, básicamente lo que hace Salgado Macedonio es, sí, decir que no gasta, sí, aunque tenga una plataforma de Twitter para, en fin, cosas que cuestan, no mucho, pero cuesta. Pero peor aún, a mí me parece un desafío, básicamente, a la autoridad. Porque como lo dijo una de las consejeras, ¿qué le costaba declararse en ceros por pre-campaña? Era lo único que tenía que hacer. Y entonces nosotros ya íbamos a averiguar si había gastado o no. Pero él ya tenía una declaración. Si hubiera evitado todo esto, ¿qué no le dijeron eso a Salgado Macedonio? Y con esto termino mi comentario, ¿es esta una estrategia para promoción de voto? Pelearse con el IME no es la mejor estrategia para promover tus oportunidades y ganar. Hernández Navarro, escribiendo sobre Vidulfo Rosales en la jornada, comenta, si no dejan a Salgado, se va a armar la grande aquí en Guerrero y la gente, última hora, no va a dejar ni que haya elecciones, no van a dejar, o sea, se va a hacer un relajo. Y recordemos que las campañas son precisamente para lo contrario, son para evitar que haya ese tipo de situaciones. Entonces, aquí me parece que la responsabilidad es del candidato y de Morena, en parte por esta negación a hacer estos ejercicios de democracia interna, y en parte porque está de moda desafiar al INE, porque como el INE es un priista corrupto, etcétera, etcétera, pues se ve bien criticarlo, y más si es un candidato, pues, ¿no? En mi opinión es patear el pesebre, pero bueno, parece que eso no lo entienden. Si vamos a patear a la autoridad electoral, que es la que me va a reconocer el triunfo a mí, pues no entiendo nada, la verdad, no entiendo nada. ¿Sí? Entonces, pero esto es responsabilidad del candidato, y como le digo, piensa mal, acertarás, pues más bien parece que lo está haciendo como una estrategia de campaña para tener mayor visibilidad en los medios. Simple. Hasta aquí lo dejamos. Gracias. Gracias, Rafael. Es muy interesante todo lo que mencionas, ya que están queriendo hacer tanto, si llegase a ser una estrategia como tú lo mencionas, o el INE no está, en este caso Lorenzo Córdoba, no se está quedando con las ganas. Él mismo dijo que él es árbitro y está actuando como un jugador. Entonces, eso es interesante en este debate. Jesús Medina, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, gracias por la oportunidad. En primer lugar, bueno, creo que partiendo con la cuestión de las elecciones internas, es muy importante analizar el caso particular de Morena. ¿Por qué? Bueno, sabemos que en todos los partidos en general estas candidaturas se asignan por dedazo y por una cuestión incluso de choques de poder interno que ya están bien delineados, ¿no? Pero el problema con Morena es que es un partido construido de una forma, a cierto punto, diferente. Es decir, es construido por las bases. A diferencia del PRI o del PAN, sobre todo del PAN, obviamente, se construye por medio de un movimiento amplio, de masas, podríamos decir incluso, que se aglutina incluso de forma independiente. Es decir, no funciona necesariamente como bajo una lógica corporativista, como sí lo
como sí lo hace, bueno, lo hizo en su momento el PRI, sino que se articula en torno a un líder, ¿no? No refleja una ideología muy claramente definida y que aún cuando en 2012 se va tomando cierto poder aún con AMLO dentro del PRD, no va a ser una base del PRD, va a ser una base de Andrés Manuel, ¿no? Directamente. Esto es importante porque justamente la potencia del partido se basa justamente en esas bases y en la capacidad de liderazgo de AMLO sobre estas bases. Entonces, la crisis actual, no sé si podríamos llegar a hablar de una crisis de Morena, pero sí vemos un conflicto interno muy importante porque en estos procesos de elección de candidatos, los candidatos que llegan de otros partidos, del PRI, del PAN, que ya tienen una marca muy evidente sobre sus carreras políticas, están desplazando a los candidatos que vienen desde las bases, ¿no? Que incluso ellos pues se enorgullecen en decir, ¿no? Yo fui creador de Morena en tal lugar, en tal otro lugar, ¿no? Y que hablan justamente de este trabajo de base que han desarrollado. Entonces, esto genera un problema muy fuerte al interior de Morena, en el cual pues ahora AMLO no puede interceder de una forma tan evidente. Es decir, el dedazo que él ocupa y que usualmente es bien aceptado por las bases, pues no puede ser tan directo, ya es presidente, ya no puede interceder tanto en la política de su partido, aunque lo hace en cierta forma. Entonces, Morena tiene un problema en este sentido porque ya se ven los efectos de estas candidaturas, ¿no? Vemos marchas y protestas de integrantes de Morena contra la imposición de candidatos en Chiapas, en Estado de México, en Guerrero, en Sonora, en Puebla, y en otros casos, y esto es muy interesante, como Michoacán, los candidatos que perdieron estas encuestas incluso se están pasando al partido nuevo que se creó, que es Fuerza por México, ¿no? El partido de Monreal. Y es muy importante esto porque estamos hablando de un conflicto que si no se solventa de buena forma al interior de Morena, va a terminar dividiéndolo o convirtiéndolo incluso en un partido más, ¿no? En que no se distinga mucho del PRI o del PAN en sus formas organizativas, ¿no? Ahora, bueno, con respecto a lo que se habla de las acusaciones entre INE, Morena y también que ha intercedido por ahí Andrés Manuel, bueno, legalmente pues no tienen cómo pelearle al INE, ¿no? Porque la reforma que se está pasando, que es una reforma contra la sobrerepresentación, tiene una validez hasta cierto punto pues legítima, que es impedir que se estén ocupando estas formas viciadas, que aunque son legales, pues no cumplen con, digamos, la lógica de la democracia liberal en México, o al menos a cómo se ha construido, ¿no? Entonces, digamos, por la vía legal no tienen mucho margen de maniobra Morena, lo tiene que hacer de forma mediática y lo están haciendo justo con eso, con la crítica hacia el INE, no solo por el papel político que pueda jugar, sino por la cuestión económica, ¿no? Se habla, ¿no? Que estos, bueno, los funcionarios de este instituto, pues ganan la millonada, no se ajustan a la cuestión de ahorrar dinero, ¿no? A la austeridad republicana que tanto aboga Andrés Manuel, ¿no? Y esa va a ser la forma en la que van a seguir atacando, de forma política, porque institucionalmente, legalmente, pues no hay mucho. Y ya por último, para cerrar mi participación, creo que como el escenario posible que veo es que justamente, al menos en la cuestión interna a Morena, se tiene que dar, digamos, también un paso hacia atrás sobre las acusaciones políticas. ¿Por qué? Porque, bueno, AMLO ya no es el AMLO, hace muchos años ya dejó de ser el AMLO al diablo con sus instituciones. Por más que en determinados momentos haya buscado saltarse ciertas autonomías de órganos diferentes al Ejecutivo, no puede hacerlo, porque una crisis, por ejemplo, que se desatara en Guerrero ante el hecho de que cumplieran que les van a hacer un boicot por no dejar que el candidato pase, pues le va a terminar afectando a él. Él es el presidente, ya no es la oposición. Entonces, creo que es un escenario bastante delicado en el cual pues ni los líderes al interior de Morena ni el propio Andrés Manuel pueden tomarse a la ligera las decisiones, ¿no? Y eso sería por ahora. Gracias, Jesús. Sí, es interesante cómo en teoría y en cierta parte de facto el presidente intenta no intervenir y cada vez
que hace alusión a algún menester respecto a las elecciones es fuertemente castigado por la prensa, por la oposición, por los medios, entonces la tiene bastante complicada en ese sentido. Héctor, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, gracias, Vare. Saludos, Rafa, Jesús. Intenta no intervenir, pero le dedica 20, 25 minutos cada mañana al tema, ¿no? Aunque lo obliguen a bajar la conferencia 2 o 3 días después, pero el golpe lo da y lo hace pues con todo conocimiento de causa. Pero yo creo que los compañeros abordaron el tema de manera bastante amplia y bastante significativa. Yo añadiría nada más un par de cositas más, retomando precisamente lo que decía Jesús en un principio. Hay que acordarnos de cómo entró Morena al juego político y a partir de ello podemos analizar qué es lo que está haciendo y cómo es lo que es, cómo está llevando a cabo sus procesos internos y demás. Jesús preguntaba si está en una crisis. Yo creo que no hay que darle la vuelta, está en una crisis y no de ahorita, es una crisis que viene incluso desde el 2019, por ahí de finales del 2018 o principios del 19, no recuerdo, pero ya estando López Obrador de presidente, digo, si Morena se descompone, yo me salgo sin ningún problema del partido. Y evidentemente, pues es algo que está a la vuelta de la esquina. Mucho se ha hablado incluso en estas semanas de la posibilidad de un partido distinto a este, que se conformó en el 2012, en ese proceso entre el 2012 y el 2014, como bien dice Jesús. No sé si como un movimiento social, pero pues evidentemente como un frente amplio, que precisamente, pues al menos se anunciaba como algo distinto a las agrupaciones políticas tradicionales. Ya sabemos que la partidocracia funciona de una manera muy concreta y que es precisamente a través de las decisiones de ciertas élites, pues que imponen a sus candidatos en todas las jurisdicciones del país, ¿no? Pero bueno, precisamente la idea de Morena era construir algo distinto en función de este discurso moralizante que ha tenido el presidente, no desde el 2006, porque sí hay una transformación ahí en el discurso de López Obrador, pero al menos sí desde el 2012, en esta idea de moralizar las instituciones y de un cambio en términos, insisto, éticos, morales del comportamiento de los actores políticos. Pues así fue como se nos vendió Morena. Entonces, como le gusta decir al presidente, tonto es el que cree que hace tonto al pueblo, pues que no nos vengan a decir que no hicieron precampañas cuando había actos políticos, había spots pagados y que luego venga un candidato a decir que no, que es que si dice hay toro, se refiere a un animal de origen bovino y no a un candidato específico. Digo, pues entonces, ¿de qué se trata? Para bien o para mal, las instituciones políticas, jurídicas nos pueden gustar más o menos, pero bueno, si nos gustan menos hay que cambiarlas y si no, habrá que jugar con esas reglas del juego. Y como bien dice Jesús, pues hay pocos argumentos legales que puedan defender una candidatura así. Y no es nada más el caso de Salgado Macedonio, aunque sea el que más se ha escuchado por evidentes razones y que yo digo que al final, flaco favor le está haciendo el INE si de verdad se tumba esa candidatura. Pero bueno, porque por lo que pueda causar en los siguientes años si es gobernador, pero lo sabíamos todos desde las primeras encuestas, sea quien sea el candidato de Morena en un estado como el de Guerrero, va a ganar, independientemente de que sea Salgado Macedonio o no. Entonces, ¿por qué este afán de aferrarse con un candidato como impresentable por muchas razones como este? Y precisamente diciéndonos ese argumento, que es que no tuvo gastos de precampaña porque Morena lo que tiene es coordinadores de la defensa de la 4T, no tiene precandidatos. Bueno, si ese es el argumento, digo, creo que hay poco que discutir en ese sentido, o sea, que no nos quieran vender esa idea de que no hubo pre-campañas cuando evidentemente hubo gastos y se trata simple y sencillamente de fiscalizar ese dinero público. Como bien dice Rafa, y lo habíamos comentado en ocasiones anteriores, el problema con Morena es que no hay apoyo a esos candidatos de base precisamente porque no hay dinero o no se reparte dinero para esos mecanismos de promoción del voto. Entonces, pues el que llega es el que ya tiene una fuerza política y una fuerza económica detrás que va a respaldar esa candidatura. Pero eso es precisamente lo que se tiene que discutir en el caso de Morena, insisto. Y me enfoco en Morena, pues por evidentes razones, ya sabemos qué esperar de los demás partidos, ¿no? Pero, insisto, Morena se presentó como una alternativa, decidiendo jugar las reglas del juego institucional, pero sí se presentaba como una alternativa distinta. Entonces, si lo son, pues es momento, y es de los últimos momentos que quedan, de voltear a ver esa militancia que creyó en ese proyecto y que conformó un partido político pensando que era una alternativa distinta, o estamos en una crisis en tiempo récord en la que el partido tiene 6 años de conformación, ya pasó por una fase de perredización, con los distintos grupos peleando el control nacional del instituto, con Polensky, con Luján y con quienes al final se quedaron. Ese mismo instituto que actualmente está en disputa constante fue el que puso a Mario Delgado en la presidencia de Morena. Entonces pasó por esa etapa de perrización y ahora parece que tenemos una etapa de priorización en el que los candidatos se imponen desde la dirigencia nacional. Un caso así muy ejemplar, ya nada más para cerrar el comentario, y bueno, quedará para la militancia de Morena esa discusión. Digo, creo que ninguno de nosotros estamos insertos directamente en ese tenor,
pero pues es importante. El caso de San Luis Potosí, por ejemplo, el candidato a alcalde es al mismo tiempo que el alcalde en funciones del PAN y está compitiendo por la gobernatura interna por el PAN. Y ese candidato, ya le tumbaron la candidatura ayer y va Mario Delgado a dar una conferencia de prensa con ese candidato a defender esa postulación. Entonces, bueno, la tarea es para las militancias de Morena y que la dirigencia, pues, que se dé cuenta que va a perder esas bases de apoyo. Yo no sé cómo les va a ir en el 21 con candidatos impresentables como los están presentando, pero si no, pues aguas con el 24. Muchas gracias, Héctor. Y qué interesante que esto que acabas de mencionar al final no es lo que se está discutiendo también. Y bueno, algo que se le critica es no, aunque hubiese gastado un peso, ¿no? No es cuánto gastaste, ¿por qué rayos no registraste eso? ¿Por qué no haces lo que tienes que hacer? Cualquier persona que se registra para algo cumple con ciertos requisitos. Eso es todo. Y cómo esa falta, aunque sea pequeñita, ha desencadenado algo tan grande y les ha dado los hilos o herramientas a la oposición para estarles golpeteando, lacerando y lastimando. Perdón, Vares, y sí, pero que no nos vengan tampoco con el cuento de que no gastaron nada, porque no es Ah, cierto, y hay claro, dinero claro, público, claro. ¿sí? O sea, el candidato que está en cuarto lugar de la encuesta de Guerrero reportó $500,000 en gastos en Morena, y que el otro no me venga a decir que se gastó 20 pesos en un templete, porque no es cierto tampoco. Pero bueno, perdón. Definitivo. Y peor aún, que quieren tomar el pelo de alguna forma o que o tal vez no sea su intención, pero lo están haciendo y se está evidenciando y están quedando mucho peor y le están dando más herramientas a la oposición para que se arme este gran debate entre las fuerzas demócratas. ¿Quieres mantener la democracia con Morena o quieres evitar que se caiga y que muera la democracia en México con la oposición? O pseudo oposición, porque el hecho de que no estén en el gobierno me cuesta llamarles oposición, porque la oposición ayuda a ser gobierno y en este caso no está sucediendo. Están haciendo todo para desarticular y aniquilar en la medida de lo posible el proyecto López Obradorista, la Cuarta Transformación, y, y en ese sentido están haciendo uso de los distintos mecanismos que pueden o que podrían utilizarse para desarticular la sobrerepresentación y se están enfocando en invitar a la promoción del voto útil y hay quienes dicen, no importa quién sea, con tal de que no sea Morena. Y cuando la gente pregunta o ciertos analistas preguntan, ¿quieres que regresemos al PRI? ¿Quieres que regresemos al PAN? ¿Sabes qué? No importa. Responden personajes como Castañeda. No importa, ya te fregaste, no importa, lo único que importa es que no llegue Morena. Y entonces, respecto a esto, ¿qué opinan de la sobrerepresentación del modelo electoral? Empezamos contigo, Rafael. Sí, sí, gracias. Pues es como la otra parte, ¿no? De este deterioro temprano de un subsistema electoral. Nada más quiero, antes de pasar con eso, mencionar que si yo había comentado que las precampañas era porque había que ahorrarse dinero, pero lo que dijo Jesús también es muy importante, es porque para imponer candidatos de fuera, pues no puedo hacer precampañas, pues como abuelen. O sea, voy a poner a competir a los cuadros fundadores de Morena contra un dinosaurio priista de 30, 40. No, oiga, eso nos va a hacer quedar muy mal. Entonces, básicamente, no, lo que aquí queda claro es que esta figura de las precampañas no tiene viabilidad, ¿sí? Ni en Morena ni en el resto de los partidos por las razones que se han comentado, ¿sí? Entonces, ¿y esto qué sucede? Básicamente, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que los dirigentes partidistas llevan mano, que no van a ser los dirigentes locales o los militantes los que van a elegir sus candidatos, no.
Esto va a seguir siendo como siempre ha sido en los partidos tradicionales. La dirigencia tiene la prerrogativa, ¿sí? Si ustedes quieren extralegal, de poner los candidatos que quiera, ¿sí? Y sobre todo si son candidatos que tienen representación, que tienen dinero, que tienen base social o base política. Entonces esto sí parece que no va a cambiar. Y es la lógica de las circunstancias que se impone. Pero luego agréguele usted la sobrerepresentación, otra muestra de esta descomposición del subsistema electoral que según algunos, tanto costó construir y ahora miren ustedes, ¿no? Pero bueno, eso ya comentaré al final algunas tesis al respecto de eso. Sí, la sobrerepresentación, bueno, ¿qué significa eso? Bueno, es básicamente que si usted gana, ¿sí?, ya por mayoría relativa, se supone que los que no ganan por mayoría relativa, que se quedan en segundo lugar, tienen la posibilidad de tener representación en el Congreso, que esta fue la idea original de Reyes Heroles en los 76, 77, con la intención de abrir el juego, porque pues la elección de López Portillo, creo que nada más su mamá votó por él y ganó, ¿no? Porque, o algo así dijo él, creo que dijo que si votaba su mamá ganaba, porque pues no había el PAN no tenía candidato, no había candidatos más que el candidato priista, y esto era algo grave. Bueno, esta representación proporcional, entonces, lo irónico es que cualquier modelo de representación que usted elija, porque hay como distintas fórmulas para elegirlos, ¿sí?, siempre, por alguna extraña razón, favorece al que lleva la mayor parte de la mayoría relativa. O sea, efectivamente, le da a otros que quedaron en segundo, pero como el de mayoría relativa a veces queda en segundo lugar, entonces le toca representación proporcional. Y entonces suma los de mayoría relativa con los de representación proporcional, al grado de que hay cláusulas de gobernabilidad donde se dice que hasta cierto tope, ya de ahí no puede, porque el sistema le puede rebasar ese tope. Y entonces hay un tope, ya sea en número de curules, dependiendo de la cantidad de votos. Pero espéreme tantito, falta lo mejor. Las alianzas. Sí, ya, fíjese, ya gané un chorro de mayoría, ya me dieron un bonche de representación proporcional. Pero además, tengo candidatos de mi partido que están compitiendo por otros partidos, pero que son, ¿no? Como creo que estaba el caso de Pablo Gómez con el PT en la elección pasada, ¿sí? Y entonces, fíjense ustedes que además se va a embolsar los que ganan en otros partidos, pero que están aliados con él, y que cuando llegan al Congreso dicen, me quito mi camiseta del PT porque está muy fea y me voy a poner la de Morena. Y tan. Y entonces, bueno, sí queda claro lo que es sobre representación. En realidad, ese partido está teniendo diputados que no se ganó por voto, sino por chicanadas. Digo, y que lo haga Morena, ¡qué vergüenza! A ver, ya lo habíamos comentado también aquí, la lógica de poder, ¿de qué se trata? ¿Para qué compite uno en campañas electorales? A ganar, maestro. No para difundir ideas, promover programas. No, por favor, hombre, no invente. Y si es así, y somos lo suficientemente pragmáticos para reconocerlo, pues entonces no nos andemos por la rama. Pues que el INE diga, vamos a regular eso, me parece muy sano. No falta quien diga y con razón. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Vuelvo a lo que comenté al principio. Los astros no están alineados. Entonces hay problemas, ¿verdad? Pero si estuvieran alineados, no estaríamos discutiendo. Sí, pero eso lo voy a tocar al final porque, como comentaba, tiene una falla estructural el subsistema electoral que no es casual. Y entonces la sobrerepresentación es un mecanismo más para burlar al votante. Ya se le burló siendo militante de un partido porque no se le deja, ya no digamos ser candidato, no se le deja ni siquiera votar por los que van a ser candidatos. ¿Sí? Eso de entrada. Y además, su voto, si va a la oposición,
se hace chiquito. Y eventualmente hasta favorece de manera indirecta o directa al partido que ganó la mayoría. Y entonces tenemos una sobrerepresentación. Y claro, eso también puso muy nervioso al presidente de la República y a los líderes del partido. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es la mayoría del Congreso. ¿Sí? Y entonces, fíjense qué ironía. Queremos gobiernos de mayorías. Listo. Así como dices tú, Vare, que dice Castañeda, no importa por quién, vota por la oposición, porque tenemos que... Lo mismo dice Morena. No importa el candidato que sea, tú vota por Morena, compadre, o que quieres que perdamos el Congreso y entonces no podamos hacer nada. Nada como qué. Como la ley outsourcing a medias, porque fue a medias. ¿Cuál otra? Dígame usted una, elija una buena, ¿no? Todas, como decía el viejo Marx, la ley tiene su tesis y su antítesis, ¿no? Su trampa, como dirían los abogados. Entonces, ¿para qué queremos la mayoría si no vamos a hacer una nueva constitución? Si no vamos a promover un nuevo proyecto. En fin. Pero bueno, ya, ahí lo dejo. Gracias, María. Muchas gracias. Pues sí, el fundamento democrático para esto es que quien tuviese, aunque no hubiese ganado, pero por el hecho de haber obtenido algunos votos, tuviese la oportunidad de participar y de representar. Pero como parece que todo aquí se puede malversar y no contaban con que cuando era con ellos no había ningún problema, pero ahorita que lo está haciendo la oposición, quien antes era la oposición y quien ahora es gobierno, ahorita sí les está generando conflicto. Jesús, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, bueno, como señalaba y ya lo dijo Rafa, no hay muchos argumentos legales para oponerse. Tienen que ser mediáticos, tienen que ser en este sentido antes se hacía, ¿no? Veremos hasta qué punto le sirve. O sea, a AMLO le ha servido mucho este argumento de pero antes no protestaban, pero antes no hacían, pues para justificar la represión y la criminalización de movimientos como el feminista, ¿no? Diciendo esto, antes no lo hacían, veremos hasta dónde le da, porque legalmente, pues es eso, ¿no? La ley ya existía, ahora lo único que están haciendo es tomando en cuenta la cuestión de las coaliciones, bajo una forma que ahorita están manejando, que es la afiliación efectiva. Es decir, una vez elegido, se van a fijar si en verdad ese candidato era del PT o si nada más se puso la camisa para quitársela de nuevo en el Congreso, ¿no? Entonces creo que es una buena medida y también tanto AMLO como Morena tendrán que pasar de estos argumentos de la oposición no me deja, porque es lo mismo que ocupó Calderón para hablar de las reformas, es lo mismo que ocupó Fox, ¿no? Es que no hay gobernabilidad, que no me dejan tener, digamos, impulsar toda mi agenda, ¿no? Entonces, será interesante y de nuevo vuelvo, es un momento coyuntural tanto para el partido como para la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, y creo que lo más sano sería justo lo que decía Héctor, volver hacia la cuestión de las bases, incluso aunque esto implique costos a nivel electoral, porque a la larga va a implicar un partido más robustecido y que pueda proyectar algo diferente. Y en segundo, pues también, ¿no? Evitar la confrontación. AMLO, de nuevo, ya no es oposición, tampoco le conviene enfrentamientos políticos que generen crisis como puede haberla en Guerrero, ¿no? Y eso sería. Muchas gracias, Jesús. Héctor, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, gracias, Vare. Pues sí, o sea, como comentan los compañeros, digo, la cuestión del sistema electoral y del sistema de representación es una cuestión compleja y es un debate añejo y que mucho tiene que ver a veces con tecnicismos, como decía Rafa, con estas fórmulas que dicen qué tanto por ciento más se le va a asignar a un partido. Hay que recordar que los orígenes históricos de este tipo de cláusulas tenían que ver precisamente, en primera, con esas famosas cláusulas de gobernabilidad, que no gobernaran las minorías, que no fuera la minoría el que terminara decidiendo los famosos partidos bisagra. Y después, cuando se dan elecciones más de tipo plebiscitarias, como las últimas, pues que no sea la aplanadora que tuvo el PRI, como bien decía Rafa, donde pues, ganaba sin oposición alguna. Entonces, es un tema complicado, es un tema muy técnico. La crítica hasta cierto punto fue en el momento en el que se
se tomó a cabo esta decisión por parte del Instituto Nacional. Pero aquí completamente de acuerdo con Jesús, es decir, de nuevo que no nos vengan con el meme de que el PRI robó más cuando, cuando Morena se presentó a la arena política pretendiendo ser algo distinto. Entonces el argumento no puede ser es que antes no se cumplía la ley y por qué a mí sí me la van a cumplir. Para bien o para mal, ahí está la legislación, sabemos cuál es la naturaleza del INE. Decía Rafa hace rato que el INE es precisamente uno de estos órganos de la transición y el problema está precisamente ahí, que es un hijo de esta forma de hacer la transición a la famosa democracia y que precisamente esas son las instituciones liberales, aunque yo insisto mucho con que el presidente debería dejar un ratito de señalarse como liberal, porque esas son las instituciones liberales, las que vienen de los 80s, de las reformas electorales, de las primeras, de finales de los 70s, y que precisamente lo que hacen es abrir la participación, pero solamente para esos partidos políticos que están montados dentro del aparato institucional. Entonces, bueno, se puede ver por un lado positivo de que obligue ahora a Morena a postular a sus propios candidatos y no andarlos colocando y manteniendo vida partidos como el Verde Ecologista, que dicen por ahí que ni es partido, ni es verde, ni es ecologista, y ni es de México, pero ahí sigue y va a seguir apoyado en buena medida por el sistema que está montando Morena, pero bueno. Muchas gracias, Héctor. Y bueno, a modo de conclusión, algo que quieran decir en un minutito rápidamente cada uno. Empezamos en el mismo orden, Rafa. Sí, bueno, si ya después de todo lo que hemos dicho, la gente se preguntará, entonces, ¿para qué están gastando saliva con esto? Si no tiene remedio. Es un tema, vamos, y entiendo, yo en realidad a veces tiene uno la tentación pues, de pensar y decir, esto no sirve para nada. Pero no creo que, a final de cuentas, el sistema electoral es parte de este entramado, vivimos en una república liberal y bueno, sería peligroso pensar que pues hay que tirar el agua con todo y el niño, ¿no? O sea, pues no, digo, tiramos el agua sucia, pero el niño no lo vamos a tirar, ¿no? En ese sentido, sí, repito, la crisis institucional que hoy presenciamos es simplemente por esta falta de alineación política entre los consejeros o una parte del consejo y la mayoría en la Cámara y la presidencia de la República. ¿Sí? Dos, la sobrerepresentación, ¿sí? No es un accidente, ¿no? Es básicamente, ¿sí? el premio al ganador. ¿Sí? Debería serlo, no, pero así funciona. La sobrerepresentación, ya se comentó, viene de atrás, forma parte del sistema de alguna manera. Entonces, básicamente, ¿sí? El sobrerepresentar es como el trofeo del ganador, el extra. ¿Sí? Y bueno, creo que aquí, yo creo que otra de las cuestiones por las que se justifica hablar de esto, pues es para mostrar precisamente las deficiencias del subsistema electoral y mostrarnos cómo en realidad no está para proteger a los votantes, sino para proteger a los partidos políticos y a la competencia entre los partidos políticos. ¿Sí? ¿Cuál es la solución? Señores, si el INE sigue siendo, ¿sí? Objeto de componendas y de cuotas políticas en función de diputados que tienen representación popular, el problema no va a desaparecer. La única manera es buscar una fórmula diferente en donde el INE realmente se ciudadanice, no solamente con gente que esté adentro, sino de ver la manera de que el consejero no le deba el trabajo a una fracción del Congreso, sino se la deba a los votantes. Tal vez eso haría una diferencia. Soy escéptico al respecto, porque al final de cuentas, insisto, quienes hicieron el subsistema electoral fueron los partidos políticos y está diseñado básicamente para hacer funcional en la medida de lo posible esta competencia electoral y que no se desborde. Yo creo que esa es la función y creo que es por lo que habría que mantenerlo vivo con todas las limitaciones del caso. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Jesús, ¿cuál es tu comentario final? Sí, no, bueno, muy brevemente, creo que de nuevo es un momento importante para que Morena y obviamente su líder, Andrés Manuel López Obrador, pues tomen una decisión, ¿no? Si quieren que Morena siga manteniendo una organización de base, al menos a un nivel que permita cierta cohesión de las masas que están soportando
al partido, al menos con pues, los dedazos que hacía Andrés Manuel, pero no con figuras como las de ahora, sino como lo hacía en 2015 y en 2018, o que pues se entreguen de forma directa a la dinámica que mantienen los otros partidos. Eso tal vez les permita mantener cierta estabilidad, pero les va a costar justamente los adeptos que se ganaron por plantearse como algo diferente, ¿no? Creo que eso va a ser muy importante para los siguientes procesos electorales y ver pues cómo se mueve la dinámica, ¿no? Eso sería. Ok, muchas gracias, Jesús. Héctor, tus comentarios finales. Sí, gracias, Vare. No, de acuerdo. Digo, el sentido de la discusión, a final de cuentas, pues tiene que ser abrir el panorama, ¿no? Y olvidar en la medida de lo posible este proceso electoral que se nos viene de manera inmediata. Ya sabemos, o todo parece indicar que no se va a mover demasiado el panorama político, es decir, hasta el momento todo parece indicar que se mantiene el control del poder legislativo por parte de Morena. Que bueno, veremos cómo se desempeña en los siguientes 3 años. Pero el punto es ese, precisamente abrir la discusión y entender que México no empezó en el 18 ni termina en el 24, que van a pasar estas elecciones intermedias, que va a pasar el sexenio de López Obrador, y aventurándonos y volteando un poco la mirada hacia otras latitudes, pues hemos visto lo que ha pasado con la mayor parte de regímenes progresistas, medianamente progresistas o más, o mayor grado en América del Sur. Entonces, ojo, y porque el principal culpable de una eventual derrota de Morena no va a ser Frena, ni va a ser el PRIAN, ni va a ser el INE, ni Lorenzo Córdoba, va a ser el propio Morena, si sigue manteniendo estos esquemas que lo único que están haciendo es alienando a sus bases. Y basta mover un poco la mirada del discurso presidencial y ver lo que está pasando en las localidades concretas, y la gente, pues evidentemente está descontenta en buena medida con esta elección de candidatos. Entonces, pues simple y sencillamente, los que están dentro de ese partido y de esa organización política tienen que empezar a pensar o empezar a participar de manera más activa. Ayer hubo un comunicado interesante que, bueno, a ver qué tanto pueden mover las bases de Morena, pero o empiezan a volver a participar, como decía Jesús, o no participar, sino ser tomadas en cuenta dentro de la representación institucional del partido, o solito se va a descomponer en tiempo récord. Y eso nos lleva a pensar yo creo que es uno de los grandes problemas de la teoría sobre movimientos sociales y sobre movimientos populares, que es qué pasa en el momento en el que se vuelven institución. Pero bueno, es un debate más amplio para otro momento. Gracias, Vare, gracias, Rafa, Jesús. Sí, si me permiten, ya metiendo mi cuchara otra vez, quiero citar a Rodó, latinoamericano, famoso, notable, en los principios del siglo XX. Rodó dice: los partidos políticos no mueren de muerte natural, se suicidan, ¿no? Para subrayar el comentario de los compañeros. Gracias, Vare. Muchas gracias a ustedes. Pues esto apenas inicia, deja muy claro desde una forma optimista las grandes áreas de oportunidad que tienen los partidos, que tiene el sistema de partidos, el gobierno, cómo ser gobierno, cómo ser oposición y las distintas dinámicas. Y de una forma más fría hace muy claro y evidente el hecho de que la bandera de todos, que es la democracia, es lo que más están lastimando, afectando y lacerando todos los actores involucrados. Entonces, pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Rafael, Héctor, Jesús. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales, a seguir viendo nuestro canal. Por favor, denle like y nos estamos viendo en otro momento. Hasta luego.